Ella trataba de sobrevivir en las calles heladas con su recién nacido. Pero un príncipe escuchó el llanto del bebé. La oscuridad del desván era espesa, apenas rota por la temblorosa llama de una vela que languidecía en la esquina. El aire estaba helado. El vaho que salía de los labios entreabiertos de Anika Weiss flotaba como un suspiro fantasmal. Acurrucada sobre un viejo colchón de paja, sentía que el cuerpo le ardía por dentro mientras, por fuera, el frío mordía su piel como dientes invisibles. Un espasmo desgarrador recorrió su vientre. Un gemido, sofocado por el temor, se escapó de su garganta. Había jurado no gritar, no llamar la atención, pero el dolor la estaba quebrando. Los dedos, agarrotados y entumecidos, se aferraban a los bordes del colchón mientras un nuevo retorcimiento la arqueaba hacia adelante. La luna, oculta tras un cielo encapotado, apenas permitía que la ciudad respirara en sombras. En el ala de servicio de la mansión von Reinfeldt reinaba el silencio. A esas horas, los criados dormían exhaustos tras el gran baile que la familia había ofrecido la noche anterior. Anika había aprovechado esa tregua para refugiarse en el desván. Allí, donde nadie subiría salvo para buscar viejas alfombras o ropa olvidada, esperaba traer al mundo a su hijo. Había pasado más de una década sirviendo en aquella casa. La niña tímida que había llegado a los 11 años, con los ojos muy abiertos y el cabello recogido en trenzas apretadas, se había convertido en una joven de mirada firme, aunque ahora velada por el cansancio. Su vida transcurría en la rutina inquebrantable de los sirvientes, hasta que Friedrich von Reinfeldt había reparado en ella. Las primeras atenciones del joven heredero la habían desconcertado. Palabras galantes, miradas que la perseguían en los pasillos, gestos que cruzaban la frontera entre la cortesía y el atrevimiento. Anika, criada para obedecer y para aceptar que su lugar era el más bajo de la casa, había resistido. Pero Friedrich tenía el encanto cruel de quienes están acostumbrados a salirse siempre con la suya. Bastaron unas pocas semanas para que la atrajera con promesas de protección y afecto, hasta que la culpa se fundió con el deseo, y la resistencia se quebró. Cuando descubrió que estaba encinta, el mundo se volvió de hielo. Al enfrentar a Friedrich, él se limitó a sonreír con desdén. No volvería a acercarse a ella. De hecho, le advirtió que si causaba un escándalo, la baronesa misma la haría desaparecer. Desde entonces, Anika se había movido en la casa como un espectro, ocultando su estado bajo capas de ropa, trabajando hasta el límite de sus fuerzas para evitar sospechas. Pero los últimos días, su cuerpo había hablado por ella. Los tobillos hinchados, los temblores constantes, los dolores que la despertaban en mitad de la noche. Y ahora, la certeza ineludible. Su hijo estaba por nacer. Otro grito ahogado. El sudor frío le empapaba la frente. Las contracciones eran más seguidas, más crueles. Sus manos buscaban desesperadamente la manta que había extendido bajo el cuerpo. No tenía agua limpia, ni tijeras, ni ayuda alguna. Solo su voluntad feroz de traer a su hijo al mundo. El tiempo perdió toda forma. En algún momento, entre jadeos y lágrimas, sintió que el cuerpo se le desgarraba. Un grito se le escapó, rebotando contra las vigas del techo. No supo si alguien lo habría escuchado, y por un instante no le importó. Lo único que existía era el dolor, el empuje instintivo, el instinto arcaico que la hacía aferrarse a la vida, a la del pequeño ser que luchaba por nacer. Entonces, un sonido nuevo la atravesó. El llanto agudo de un recién nacido. El temblor la sacudió de pies a cabeza.
Con manos temblorosas, tomó a su hijo, aún resbaladizo y cubierto de sangre. Lágrimas calientes le empañaron la vista. Había sobrevivido. Él también. No tuvo tiempo de saborear ese instante. El llanto había sido claro, fuerte, y no estaba sola. Pasos, voces, el rechinar de una bisagra oxidada. La puerta del desván se abrió de golpe y la luz de un farol le cegó los ojos. La silueta imponente de la baronesa von Reinfeldt apareció en el umbral, flanqueada por 2 doncellas y un mayordomo. Detrás, otras figuras se agolpaban, murmurando. «¡Ahí está la ramera!», tronó la voz de la baronesa. Anika apenas pudo incorporarse. El cuerpo la traicionaba, los músculos agotados. Apretó al bebé contra el pecho, su único refugio. «Llévenla abajo, que todos vean el fruto de su desvergüenza». Manos ásperas la sujetaron. No tuvo fuerzas para resistirse. El camino por las escaleras fue un descenso al infierno. Los sirvientes se apartaban a su paso, unos con el rostro sombrío, otros con expresión de malsana curiosidad. La llevaron a la sala principal, un espacio vasto iluminado por candelabros de cristal. El aroma de pan recién horneado y café llenaba el aire. La nobleza local se había reunido para un desayuno social, como era costumbre tras los bailes de gala. Al ver a la baronesa irrumpir con la joven sirvienta cubierta de sudor y sangre, con un bebé llorando en brazos, el murmullo se propagó como un incendio. Los invitados formaron un corro. Entre ellos estaba Friedrich, con el rostro pálido y los labios tensos. No dijo una palabra. «Aquí tienen a la mujer que ha mancillado esta casa», anunció la baronesa con voz cortante. «Una cualquiera que ha osado seducir a mi hijo y traer al mundo un bastardo». El eco de la palabra fue más frío que el mármol bajo sus pies. Anika temblaba, no de frío, sino de vergüenza. Sus ojos recorrieron el salón, ninguna mirada amiga, solo desprecio o curiosidad morbosa. «Este niño no tendrá nombre ni derecho alguno», prosiguió la baronesa. «Y ella, que se atrevió a deshonrarse, ya no pertenece a esta casa». Un lacayo se adelantó con un atado de mantas raídas. Otro arrojó un pequeño saco al suelo. El tintinear de las monedas resonó en el silencio expectante. «Ahí está tu recompensa, sirvienta», escupió la baronesa. «Toma lo que puedas cargar y vete. Si alguna vez cruzas estas puertas de nuevo, no responderé por las consecuencias». Anika no recogió las monedas. Con esfuerzo, envolvió al bebé en las mantas ofrecidas. Las piernas le flaqueaban, pero no suplicó. Aún conservaba un resquicio de dignidad, apenas un hilo, que se negaba a cortar. Empujada por los sirvientes, atravesó el salón ante la mirada fija de decenas de rostros. La puerta principal se abrió con un crujido que resonó como un presagio. El viento helado la golpeó de frente. Sin abrigo, con ropas empapadas de sudor y sangre, y un recién nacido en brazos, dio un paso hacia la calle. Las puertas de hierro se cerraron a su espalda con un estruendo que reverberó en su pecho. Por un instante, se quedó inmóvil, el cuerpo entumecido. Entonces, las primeras ráfagas de nieve comenzaron a azotarla. Apretando al bebé contra su pecho, Anika se adentró en las calles de Viena. No tenía a dónde ir. Los copos de nieve caían lentos, pesados, como fragmentos de un cielo que se desmoronaba en silencio. Las campanas de San Esteban acababan de dar la hora del alba, aunque la luz no había llegado aún a las calles de Viena. La ciudad entera parecía sumida en un letargo blanco y helado. Anika Weiss caminaba tambaleante por esas calles desiertas, abrazando al pequeño bulto en su pecho. La criatura lloraba sin descanso. Su llanto era un eco frágil en el vacío de la madrugada. Cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano.
El cuerpo le dolía como si fuera ajeno, las piernas le temblaban, la espalda le ardía, y cada contracción en el vientre la hacía encorvarse de dolor. Apenas sentía los pies entumecidos dentro de los zapatos gastados. El manto que envolvía al bebé apenas servía de protección. El aire parecía atravesar la tela y calar hasta los huesos. No sabía cuánto tiempo llevaba andando. Desde que las puertas de la mansión se cerraron tras ella, su mente se había sumido en una niebla densa. Solo sabía que no podía detenerse. Si se detenía, si se rendía al agotamiento, su hijo no sobreviviría. Y tampoco ella. Las calles que de día bullían de vida estaban ahora desiertas, envueltas en un silencio hostil. Los pocos transeúntes que cruzaron su camino la miraron de soslayo. Una mujer, al verla pasar, apresuró el paso y tomó a su hija de la mano, alejándose con expresión reprobatoria. Un cochero que ajustaba los arneses de sus caballos negó con la cabeza al cruzar su mirada. La fama de los von Reinfeldt era demasiado poderosa. Los rumores corrían más rápido que el hielo en el Danubio. Y nadie quería enemistarse con una familia capaz de hundir una reputación con una sola palabra. Annika lo sabía, lo había visto con otros. Ahora era su turno de ser la paria, la mujer deshonrada de la que todos se apartaban. El bebé lloraba, cada vez más débil. Su llanto había perdido fuerza, volviéndose un gemido lastimero. Annika lo alzó ligeramente, buscando con desesperación darle algo de calor con su propio cuerpo. El pecho le dolía, la leche era escasa y el frío le robaba las pocas fuerzas que quedaban. Sabía que debía encontrar refugio, algo, cualquier cosa que los protegiera antes de que el frío hiciera su trabajo. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia la iglesia de San Miguel, una pequeña parroquia enclavada entre calles estrechas. Allí había encontrado consuelo en otros tiempos, cuando aún era una muchacha sin más preocupaciones que cumplir con su trabajo. Recordaba la voz serena del padre Matías, los vitrales que filtraban la luz del sol como un abrazo cálido. Tal vez, solo tal vez, allí habría un rincón para ella y su hijo. Empujó la pesada puerta de madera, que cedió con un gemido. El interior estaba en penumbra. Un par de velas titilaban en el altar, lanzando sombras vacilantes sobre los muros de piedra. Annika avanzó tambaleante por la nave central. Sus rodillas amenazaban con ceder. Al llegar al altar, cayó de rodillas con el bebé en brazos. El sonido de pasos alertó al sacerdote. El padre Matías apareció desde la sacristía, con la sotana ligeramente arrugada, el rostro marcado por el sueño interrumpido. Al ver a la joven, sus ojos se agrandaron de sorpresa y preocupación. «Annika», murmuró, acercándose con cautela. «¿Qué haces aquí, hija?» Las palabras se agolparon en su garganta, imposibles de pronunciar. Solo pudo alzar al bebé envuelto en las mantas, el rostro lívido, los labios apenas moviéndose en busca de alimento. El sacerdote la ayudó a incorporarse y la condujo a un banco lateral. Observó al niño, palideciendo al reconocer la situación. «Hija, ¿lo sabe la baronesa?» Annika asintió, lágrimas mudas corriendo por sus mejillas heladas. El padre Matías suspiró con pesar. Se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. «Sabes que esta parroquia depende de la buena voluntad de muchas familias, incluyendo los von Reinfeldt», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. «No puedo ofrecerte refugio aquí, no sin arriesgar que clausuren nuestra labor de caridad, pero rezaré por ti y por tu hijo». Se arrodilló frente a ella, murmurando una oración. Las palabras, en otro tiempo reconfortantes, le parecieron ahora lejanas,
huecas. No era fe lo que necesitaba. Era un lugar cálido, un techo, un poco de leche para su hijo. Cuando el sacerdote se incorporó, su mirada evitó la de Anika. Le entregó un pequeño crucifijo de madera. «Llévalo contigo, que el Señor te proteja». Ella comprendió. No habría ayuda. Agradeció en un susurro y salió de la iglesia con el corazón encogido. El día fue avanzando sin que lo notara. La ciudad comenzaba a despertar. Las tiendas abrían sus puertas. Los vendedores instalaban sus puestos en los mercados. Anika caminaba entre la multitud, invisible y rechazada. Cada intento de pedir ayuda en las posadas o los hospicios terminaba igual. Miradas frías, excusas educadas, puertas que se cerraban. El peor golpe fue en el hogar de Santa Clara, donde una vez había llevado donativos junto con otras criadas de la casa. Allí, la Madre Superiora la reconoció, y con una voz tan firme como cortante, le negó la entrada. «Este no es un lugar para mujeres de tu condición», le dijo. «Aquí cuidamos de niñas inocentes. No podemos acoger a una madre soltera». El rostro de Anika se endureció. No suplicó. Solo se dio la vuelta, con el bebé sollozando en sus brazos. Cada hora que pasaba, el frío se volvía más brutal. La nieve se espesaba en las aceras. Los carruajes dejaban surcos profundos en el barro congelado. La leche de Anika era insuficiente. El niño mamaba con desesperación y terminaba por llorar aún más. Su llanto era un hilo cada vez más débil, un sonido que desgarraba el alma de su madre. El cuerpo de Anika estaba al borde del colapso. El cansancio y el hambre la envolvían como un sudario invisible. Los pies ya no respondían bien, las piernas parecían de plomo, y sin embargo seguía caminando, porque detenerse era rendirse a la muerte. Al caer la noche, sus pasos la llevaron hacia el corazón de la ciudad imperial. Sin saber cómo, llegó a las cercanías del Palacio Imperial, cuyos altos muros de piedra se alzaban oscuros contra el cielo nocturno. Las luces encendidas tras las ventanas contrastaban con la penumbra de las calles. Buscó un rincón junto al muro norte, un saliente que ofrecía un mínimo refugio del viento cortante. Se dejó caer allí, con las últimas fuerzas. Arropó al bebé en las mantas, lo apretó contra su pecho y trató de cubrirlo con su propio cuerpo. El mundo se redujo a esa pequeña burbuja de calor frágil, sostenida apenas por su voluntad. El niño seguía llorando, un gemido que perforaba la quietud de la noche. Anika susurraba palabras sin sentido, intentando calmarlo, pero su propia voz era un susurro quebrado. El aire estaba helado. Los cristales de hielo se formaban en los pliegues de la ropa. La escarcha se adhería a las pestañas de Anika, a sus cabellos mojados de sudor. Apenas sentía los dedos, convertidos en garras insensibles. Su único pensamiento era mantener al niño con vida. No pensaba en el mañana, ni en ella misma, solo en él. El llanto del bebé se elevó de nuevo, un grito agudo y persistente que rompía la calma aparente de la noche imperial. Muy cerca, tras los cristales empañados de una ventana del ala norte del palacio, el príncipe Lucas von Hohenberg, incapaz de conciliar el sueño, se detuvo en mitad de su cuarto, inmovilizado por el sonido de ese llanto que llegaba nítido desde la oscuridad. El príncipe Lucas von Hohenberg llevaba más de una hora dando vueltas en su dormitorio. La madrugada lo envolvía con su manto helado, y las paredes doradas del palacio, tan imponentes y solemnes de día, parecían esta noche más frías que nunca. No era raro que no pudiera dormir. Desde la muerte de su hermano, el archiduque Otto, un año atrás, las noches se le hacían eternas.
La culpa, ese ácido lento e implacable, le carcomía desde adentro. Nadie en la corte se atrevía a mencionarlo ya, pero él lo recordaba a cada instante. El duelo que había arrastrado a su hermano a la muerte, el escándalo que casi quebró la corona, su propio papel, aun cuando no había empuñado espada ni lanzado palabra alguna. Ahora, con el título de heredero forzado a sus espaldas, la corona pesaba como hierro al rojo. El compromiso con la duquesa Adelheid von Dornbach era otro eslabón en la cadena. Un matrimonio negociado, firmado entre copas y juramentos que no tenían nada que ver con el amor. La joven duquesa era hermosa, sí, pero su corazón pertenecía a la ambición y su mirada solo contemplaba el trono. Y Lucas, cansado de máscaras, se sentía como un espectro más en los corredores del palacio. Se acercó a la ventana. El cristal empañado apenas dejaba ver la noche. Fue entonces cuando el sonido se filtró, débil pero insistente. Un llanto. No el llanto de un animal, ni el lamento del viento. Era el llanto de un bebé, agudo, desesperado, que rasgaba el silencio helado. Algo en ese sonido le atravesó el pecho. No supo decir por qué, pero le resultaba insoportablemente doloroso. Se quedó inmóvil unos segundos, con los músculos tensos y el pulso acelerado. Finalmente, incapaz de resistir más, se giró, tomó su abrigo largo de lana, se calzó las botas, y sin encender lámparas ni llamar a sus asistentes, salió apresuradamente de la habitación. Sus pasos resonaban suaves en los corredores de mármol. Nadie vigilaba a esa hora. Atravesó los pasillos y descendió por la escalera secundaria que llevaba al ala norte, y desde allí, al jardín amurallado. El frío lo golpeó como un muro al abrir la puerta exterior. El aire era cortante, las losas cubiertas de escarcha. Siguió caminando, guiado por el llanto que, ahora más claro, parecía provenir de uno de los rincones más sombríos del muro. Al llegar, se detuvo. Allí, en un rincón resguardado apenas del viento, una figura encorvada temblaba con un bulto en brazos. El manto raído estaba cubierto de nieve. El cabello rubio asomaba húmedo, pegado a las mejillas pálidas. El bebé lloraba con un gemido ronco, la voz casi sin fuerza. Lucas dio un paso adelante. La mujer alzó la mirada y en esos ojos azul grisáceo leyó un miedo tan profundo que lo dejó sin palabras. «No temas», dijo en voz baja, consciente de que su presencia debía parecer imponente. «No haré daño». Se acuclilló frente a ella. El instinto le decía que debía actuar. No podía dejarla allí, no a una madre con su hijo, en esa noche cruel. Observó el rostro de la mujer, joven, agotada, marcada por el dolor. El bebé estaba helado, el rostro amoratado, envuelto en mantas empapadas. Se incorporó con rapidez y miró hacia la puerta trasera. «Espera aquí», ordenó en voz baja. Corrió hacia el acceso más cercano y localizó a uno de los criados de más confianza, un hombre mayor que conocía desde su niñez. Le susurró unas órdenes precisas, con voz imperiosa pero controlada. El criado palideció, pero asintió sin discutir. Pocos minutos después, Lucas regresó con él. Juntos ayudaron a la mujer a incorporarse. Los pasos de ella eran inseguros. Parecía a punto de caer en cualquier momento. El bebé, apenas un susurro entre sollozos, yacía pegado a su pecho. La condujeron por un corredor secundario, ocultos de las miradas indiscretas, hasta una pequeña habitación del ala de servicio. Allí encendieron el fuego, calentaron paños y llamaron discretamente a una de las criadas de la cocina para obtener leche tibia. Lucas no se movió de su lado. Durante la hora que siguió,
Observó en silencio mientras la criada ayudaba a la joven a alimentar al niño y a secarlo. La mujer apenas podía sostener la taza que le ofrecieron. Sus manos temblaban. Solo cuando el bebé se calmó un poco y la temperatura de la habitación subió, ella pareció recobrar algo de color. Cuando quedaron solos, Lucas se acercó, sin forzar la conversación. «¿Puedes hablarme ahora?» La mujer lo miró, desconcertada. Hubo un instante en que pareció decidir si debía responder. «Annika Weiss», murmuró finalmente. «Fui sirvienta de los von Reinfeldt». El nombre cayó como un plomo en el aire. Lucas conocía bien a esa familia. Su mente se llenó de asociaciones que prefirió apartar por el momento. «¿Qué haces aquí?», preguntó con suavidad. Annika titubeó. Luego, con voz apagada, narró fragmentos de lo ocurrido. La seducción, el rechazo, la humillación pública. No lloró. Su tono era plano, como si las lágrimas ya se hubieran agotado. Cada palabra calaba en Lucas de un modo inesperado. No era solo la injusticia de la situación lo que lo conmovía. Era la mirada de esa mujer, la dignidad que aún conservaba pese a haber sido despojada de todo. Mientras ella hablaba, Lucas descubría en su interior emociones que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Compasión, ira, un impulso feroz de protección. Y por encima de todo, un vínculo sutil pero innegable, como si esa noche helada hubiese tejido un lazo entre dos almas heridas. No comprendía del todo por qué le importaba tanto, pero lo sabía con certeza. No podía dejarla desamparada. Observó al bebé, que dormitaba ahora, exhausto. La pequeña criatura representaba un desafío a todo lo que se esperaba de él como príncipe, y aún así, no sentía dudas. Mientras los minutos pasaban, Lucas se sentó en una silla frente a ella, sin desviar la mirada. Sus preguntas fueron pocas, pero cada respuesta de Annika reforzaba en él esa inesperada convicción. Ella, por su parte, percibía en él algo que la desconcertaba. No la mirada condescendiente de los nobles, ni la frialdad del juicio ajeno. Sus ojos verdes mostraban una tristeza tan profunda como la suya, y una humanidad que parecía romper la coraza de príncipe. El silencio se instaló entre ambos, pesado pero íntimo. Desde el umbral en penumbra del corredor, una figura femenina había llegado sin ser anunciada. Adelheid von Dornbach, envuelta en un elegante manto oscuro, había recorrido los pasillos en busca de Lucas. Sus ojos azules, fríos como el mármol, se detuvieron en la escena que se desplegaba ante ella. Sin un solo ruido, se quedó inmóvil, observando. Su expresión se endureció. La habitación era pequeña y sencilla, de muros desnudos y suelo de madera desgastada. Un catre de hierro forjado, una silla, una pequeña mesa y poco más. Sin embargo, comparada con la brutal intemperie de las calles, aquel refugio era un santuario. Annika Weiss llevaba allí 3 días. Cada amanecer, al escuchar el tintinear de las campanas en el patio del palacio, sentía una punzada de temor. Sabía que estaba en un lugar donde no debía estar. Había aceptado quedarse solo por el bien de su hijo, y porque, aunque le costara admitirlo, había algo en la mirada del príncipe que la hacía sentir menos sola. La orden de mantenerse oculta era clara. No debía salir de la habitación. Los sirvientes ignoraban oficialmente su presencia, aunque algunos comenzaban a sospechar. Los rumores, como siempre, viajaban más rápido que los pies. Lucas von Hohenberg había sido quien dispuso su refugio. La noche en que la halló, bajo el muro helado, había dejado una impresión imborrable en ella. No entendía por qué un príncipe,
miembro de la casa imperial, se preocuparía por una sirvienta caída en desgracia. Y sin embargo, allí estaba. Al principio sus visitas fueron breves. Llegaba con un criado de confianza, que dejaba discretamente alimentos, mantas gruesas y leche para el bebé. Lucas no se limitaba a ordenar. Se quedaba unos minutos, se aseguraba de que ambos estuvieran bien. Observaba en silencio mientras ella alimentaba al niño. El bebé, gracias al calor y a la leche, comenzó a ganar color. El llanto débil se transformó en gemidos más firmes. Su respiración se hizo más regular. Anika, agotada pero aliviada, no apartaba la vista de su hijo. Él era su única razón para resistir. Las visitas de Lucas empezaron a ser más frecuentes. Siempre hallaba un pretexto: llevar un nuevo cobertor, preguntar si la leche era suficiente, cerciorarse de que la habitación estuviera bien ventilada. Nunca prolongaba su estancia más de lo debido, y sin embargo, el aire entre ellos cambiaba con cada encuentro. Había en su mirada una sombra que Anika no entendía al principio. No era simple cortesía ni la piedad que tantos mostraban para sentirse virtuosos. Era otra cosa, y poco a poco, esa sombra empezó a revelarse. Una tarde, cuando el bebé dormía y Anika bebía lentamente una taza de caldo, Lucas permaneció de pie junto a la ventana. La luz del invierno dibujaba ángulos suaves en su rostro. Sus palabras fueron lentas, medidas, como si le costara pronunciarlas. «No eres la única que ha perdido cosas», dijo, con la mirada perdida en el cristal empañado. «Hace un año perdí a mi hermano, Otto». Anika alzó la vista, sorprendida por la confesión inesperada. Lucas prosiguió. No había dramatismo en su tono, sino una honestidad que calaba más hondo que el más elocuente discurso. Habló del duelo, de la culpa que lo carcomía, de cómo la corona, que había sido siempre el destino de su hermano, cayó sobre él como una sentencia. Del compromiso con Adelheid, pactado en los días oscuros tras la tragedia, cuando la corte buscaba desesperadamente restaurar su imagen. Anika escuchaba en silencio. No sabía qué decir. Su instinto le decía que cualquier palabra sería poca. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de comprensión profunda. No había lástima en sus ojos, sino respeto. A partir de entonces, las visitas de Lucas adquirieron un tono diferente. No hablaban solo de necesidades prácticas. Compartían fragmentos de sí mismos, como piezas sueltas que se reconocían en la otra. Lucas le preguntó por su vida antes de entrar al servicio de los von Reinfeldt. Anika habló de su infancia en un pueblo a orillas del Danubio, de su madre fallecida, y de un padre que la había entregado a la servidumbre cuando apenas era una niña. No le contaba todo. Conservaba aún una barrera invisible, un instinto de protección. Sabía que entre ellos mediaban mundos enteros. Que ella no podía, no debía, permitirse más ilusiones. Sin embargo, había momentos que escapaban a su control. Un día, al recibir de sus manos un chal nuevo, sus dedos rozaron los de Lucas. El contacto fue breve, casi accidental, pero ambos lo sintieron como un eco inesperado. Anika retiró la mano con un leve temblor. Lucas la miró un segundo más de lo necesario antes de hablar. Otro día, mientras ella intentaba acomodar al bebé en el catre, Lucas se inclinó para ayudarla. Sus manos, tan firmes y elegantes, sujetaron con inusitada ternura la manta que cubría al niño. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un instante suspendido en el aire, un susurro de algo más que gratitud. Ninguno pronunció palabra. Era mejor así. Anika lo sabía. No podía ceder a esas emociones, por su bien y por el de su hijo.
y sin embargo, su corazón, traicionero, comenzaba a esperar esos breves momentos en que Lucas cruzaba la puerta. El príncipe, por su parte, no comprendía del todo lo que le ocurría. La figura de Annika lo perseguía incluso cuando se alejaba de aquella habitación. Había en ella una dignidad que desafiaba el sufrimiento, una fuerza serena que lo cautivaba más allá de toda lógica. No era solo deseo, era algo más profundo, más inquietante, algo que lo hacía sentir vivo de nuevo. Mientras tanto, el palacio comenzaba a murmurar. Los sirvientes, siempre atentos a cualquier anomalía, empezaron a notar la presencia de una mujer forastera en el ala de servicio. Las miradas furtivas se multiplicaban. Los rumores, sutiles pero persistentes, llegaban a oídos de quienes sabían cómo escuchar. Adelheid von Dornbach no era ajena a esos rumores. Nadie en la corte igualaba su habilidad para detectar el menor cambio en el ambiente. Al principio desestimó las habladurías. Pero cuando el nombre de Lucas empezó a circular en las mismas frases que la mención de una sirvienta oculta, su interés se transformó en furia contenida. No tardó en averiguar más. Y una tarde, mientras el palacio vibraba con los preparativos para un evento menor, interceptó a Lucas en una galería lateral. La capa de terciopelo negro acentuaba la palidez de su rostro. Sus ojos azules, fríos como el hielo, destilaban una cólera glacial. «Debemos hablar», dijo, sin preámbulo. Lucas la miró con cautela. No podía ignorarla. Adelheid sabía jugar sus cartas demasiado bien. «Sé lo que ocurre», continuó, su voz tan suave como afilada. «No permitiré que una sirvienta deshonrada mancille el honor de este palacio. Ordena que sea expulsada inmediatamente, o me encargaré yo misma de proteger lo que nos pertenece». La tarde avanzaba lentamente en el palacio. Sus corredores impregnados de un aire gélido que parecía resistirse al calor de las lámparas y los fuegos encendidos. En apariencia, todo transcurría con la acostumbrada solemnidad imperial, pero debajo de las conversaciones amables y las reverencias de rutina, un nuevo rumor se había instalado con fuerza. Adelheid von Dornbach había sembrado con maestría las primeras semillas de escándalo. Su red de contactos, tejida pacientemente durante años entre damas de la corte, asistentes del emperador y funcionarios menores, se activó con eficacia. Los susurros corrían como ríos subterráneos, invisibles pero imparables. Se decía que una sirvienta, expulsada por deshonra de la casa von Reinfeldt, había encontrado refugio en el ala de servicio del palacio. Que el príncipe Lucas, en un acto de compasión malentendida, o tal vez de interés más íntimo, la visitaba con frecuencia. Que el niño que llevaba en brazos no era más que un anzuelo para atrapar el favor real. Las versiones variaban con cada boca que las repetía, pero todas compartían un mismo trasfondo. La joven no era víctima, sino una oportunista, y el príncipe, vulnerable aún por la pérdida de su hermano, estaba cayendo presa de su astucia. Adelheid no necesitaba más. Bastaba con alimentar el escándalo para que el propio peso de la corona aplastara cualquier obstáculo. A medida que los rumores crecían, el emperador y la emperatriz fueron discretamente informados. La situación se tornaba incómoda. Las reuniones privadas entre los monarcas estuvieron teñidas de comentarios velados sobre la necesidad de proteger la imagen de la familia imperial. No tardó en llegar la citación. Una nota formal, entregada por un ujier, convocaba a Lucas a una audiencia privada en los aposentos del emperador. El mensaje era claro. El deber debía prevalecer. Cuando Lucas entró a la sala, su porte era firme, pero su corazón latía con fuerza. Sabía lo que le esperaba. El emperador lo aguardaba de pie, con las manos entrelazadas tras la espalda.
A su lado, la emperatriz estaba sentada, el rostro inescrutable, los dedos jugueteando apenas con un pañuelo de encaje. El silencio inicial pesó como plomo. «Hijo mío», rompió al fin el emperador con voz grave, «espero que entiendas la gravedad de la situación que has creado». Lucas sostuvo la mirada de su padre. No desvió los ojos. «He oído hablar de esa joven», continuó el monarca haciendo una pausa, «y de tu inusual interés en protegerla. No podemos permitir que estos rumores crezcan. Tu compromiso con la duquesa von Dornbach no es solo un acuerdo familiar. Es un deber para con el imperio. Y tú bien sabes que en esta casa el deber está por encima de todo». La emperatriz alzó ligeramente la mirada. No habló, pero su expresión bastó para subrayar la advertencia. Lucas respiró hondo. «Comprendo, padre, pero no puedo abandonar a una mujer indefensa, no después de lo que ha pasado». El emperador frunció el ceño. «No te pedimos que la abandones en la calle, sino que recuerdes tu lugar. Cada acto tuyo se refleja en la corona. ¿Estás dispuesto a poner en riesgo todo por una sirvienta?» Lucas no respondió de inmediato. La imagen de Annika, sosteniendo a su hijo con una mezcla de ternura y desesperación, le cruzó la mente. Sintió un nudo en la garganta. «No busco escándalo alguno», dijo al fin, con voz controlada. «Solo cumplir con lo que creo justo». La respuesta no complació a sus padres. El emperador intercambió una mirada con la emperatriz, cuyo semblante se había endurecido apenas. «Te daremos tiempo para reflexionar», concluyó el monarca. «Pero recuerda, las expectativas que recaen sobre ti no cambiarán. Ni por capricho, ni por compasión». Lucas hizo una reverencia breve y se retiró. Cruzó los corredores con el paso firme, aunque por dentro ardía de frustración. No podía ignorar la realidad. El mundo en que vivía no permitía actos de verdadera humanidad sin exigir un precio. Mientras tanto, en el ala de servicio, la presión sobre Annika se intensificaba. Los rumores la alcanzaban en forma de miradas hostiles, de susurros en los rincones. Algunas criadas, antes indiferentes, ahora la observaban con abierto desprecio. Otras, más jóvenes, simplemente evitaban cruzarse con ella. Cada paso que daba en la pequeña habitación le recordaba que su presencia allí era insostenible. El peso de la culpa crecía. Temía convertirse en la causa de un escándalo que dañara a Lucas. Ya había hecho suficiente daño, aunque no por voluntad propia. Esa tarde, mientras el bebé dormía, Annika tomó una decisión. Preparó las pocas pertenencias que había acumulado. El crucifijo que el padre Matías le había dado, algunas prendas de su hijo, un par de mantas. No poseía más. Con movimientos lentos, cuidando no despertar al niño, lo envolvió bien, asegurándose de que su pequeño cuerpo estuviera protegido contra el frío que aguardaba fuera. Sabía que partir era lo único correcto. No podía aceptar más ayuda, ni permitir que la compasión de Lucas la condenara a sí misma ni a él. Abrió con cuidado la puerta de la habitación. Los corredores estaban casi vacíos a esa hora. Avanzó con pasos ligeros, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada metro recorrido se sentía como un adiós silencioso. Llegó a la puerta lateral del palacio, aquella por la que había entrado apenas unos días atrás, temblando de frío, apenas consciente. Ahora, aunque el miedo persistía, una determinación férrea la impulsaba. Alzó una mano hacia el picaporte. Entonces, una voz firme la detuvo, resonando detrás de ella con una autoridad que no admitía réplica. «No puedes irte así. No puedes irte así». La voz de Lucas retumbó a espaldas de Annika.
La mano de ella temblaba en el picaporte, congelada en ese instante suspendido entre la huida y la obediencia. Lentamente giró la cabeza. Lo encontró allí, de pie, con el rostro serio y los ojos encendidos de una determinación que la desarmó. Por un momento, sus miradas se mantuvieron fijas. No hacía falta decir más. Anika bajó la vista, el corazón palpitando con fuerza. No tenía fuerzas para discutir, ni para resistirse. Lucas avanzó con paso decidido y, sin tocarla, cerró la puerta con suavidad. «No volveremos a hablar de esto aquí. Ven», dijo en voz baja. La condujo de nuevo por el corredor, sin que ella opusiera resistencia. El bebé, dormido en su pecho, era su única ancla. Apenas alcanzaron la habitación del ala de servicio, Lucas cerró tras de sí y se quedó frente a ella. «Sé lo que intentabas hacer», dijo con voz tensa. «No permitiré que te sacrifiques de esa manera. No estás sola. Mientras yo tenga voz aquí, nadie te obligará a marcharte». Anika lo escuchaba con el pecho encogido. Su voluntad de resistir se había desmoronado en cuanto él había pronunciado esas palabras. Aún así, la culpa seguía carcomiéndola. «Están hablando de nosotros», murmuró. No quiero ser la causa de que tú...». «Eso no es tu responsabilidad», la interrumpió con firmeza. «Es la mía». La mirada de Lucas tenía tal fuerza que Anika no pudo sostenerla. Bajó los ojos, las lágrimas punzando detrás de los párpados. No lloró. No podía permitirse ese lujo. Aquel episodio selló, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, un acuerdo tácito. Ella no volvería a intentar marcharse sin avisar, y él haría lo necesario para protegerla, aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. Los días que siguieron fueron de una calma tensa. La habitación del ala de servicio seguía siendo su refugio, pero el ambiente en el palacio se volvía más pesado a cada hora. Los rumores continuaban creciendo. El gesto de Lucas la noche anterior no había pasado desapercibido. Las miradas que le dirigían los sirvientes, antes apenas curiosas, se volvieron más agresivas. Los pasillos parecían murmurar a sus espaldas. En el centro de esa tormenta inminente, el gran baile de invierno se aproximaba. Una tradición inviolable, el evento que reunía a la élite de Viena bajo las bóvedas doradas del Palacio Imperial. Se hablaba de alianzas, de matrimonios futuros, de movimientos políticos disfrazados de cortesías. Y este año, más que nunca, cada gesto contaría. Adelheid von Dornbach comprendía bien el juego. Desde el momento en que Lucas impidió que Anika partiera, su ira no había hecho más que crecer. La humillación era intolerable. Una simple sirvienta, una mujer manchada por el escándalo, estaba minando su posición, y eso no se lo perdonaría jamás. El salón de los espejos resplandecía aquella noche. Los candelabros iluminaban la estancia con una luz cálida que arrancaba destellos a los vestidos de seda y a las joyas centelleantes. Los acordes de un vals flotaban en el aire mientras los invitados se deslizaban por el suelo pulido, entre sonrisas estudiadas y reverencias perfectas. Lucas llegó tarde. Su figura se recortó en el umbral, vestido con el uniforme azul oscuro adornado con ribetes dorados y la faja de seda roja. Apenas cruzó la sala, las miradas se volvieron hacia él. Un silencio apenas perceptible se extendió por los círculos de conversación. Adelheid lo observaba desde el centro del salón, impecable en un vestido de terciopelo verde esmeralda que resaltaba la perfección de su porte. Sus labios se curvaron en una sonrisa tan hermosa como venenosa. No tardó en moverse. Con pasos elegantes,
se unió a un pequeño grupo de damas y caballeros. La conversación fluía como un río superficial, pero sus palabras pronto marcaron la corriente. «¿Qué tiempos vivimos?», comentó en voz lo bastante alta para que las orejas atentas captaran cada sílaba. «Cuando los príncipes confunden la compasión con el afecto, y el honor de nuestro palacio se ve amenazado por quienes buscan elevarse desde el barro». Las damas rieron en tono bajo. Los caballeros intercambiaron miradas cómplices. «Dicen que hay una mujer escondida entre nosotros», prosiguió otra voz, alentada por la presencia de Adelheid. «Una que juega con el favor del príncipe». Adelheid inclinó la cabeza, los ojos brillando con un deleite cruel. «Pobre muchacha», dijo. «Aunque es más pobre aún quien se deja arrastrar por encantos tan vulgares». El veneno se propagó con eficacia. Los comentarios se multiplicaron, envolviendo la sala como un humo invisible. Los rostros se volvían hacia Lucas cada vez con mayor descaro. Los murmullos se hacían más audibles. Lucas escuchaba cada palabra. Sus sentidos, tensos como cuerdas, percibían el cambio en el aire, y en su pecho una furia sorda comenzaba a arder. Cuando un cortesano, embriagado de su propia importancia, se atrevió a pronunciar en voz alta el comentario más atroz, el límite se quebró. «¿Hasta cuándo permitiremos que elementos indeseables contaminen la pureza de nuestro palacio?», exclamó con tono de falsa indignación. El silencio que siguió fue denso. Nadie se atrevió a responder. Las miradas se dirigieron a Lucas, esperando su reacción. Él dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, fue clara y resonante. «Basta». La palabra cortó el aire como una espada. El príncipe avanzó con paso medido hacia el centro del salón. Los invitados se apartaron, formando un círculo involuntario. Los ojos verdes de Lucas brillaban con una determinación que pocos habían visto en él. «Annika Weiss y su hijo están bajo mi protección personal», declaró con voz firme. «Quien insulte su honor, insulta el mío. Y que no quede duda, asumiré todas las consecuencias de mis actos». El impacto fue inmediato. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Por un instante, nadie se atrevió a respirar. Luego, como un relámpago, los murmullos estallaron. Voces entrecortadas, jadeos de sorpresa, abanicos cerrándose con brusquedad. Adelheid permanecía inmóvil, el rostro esculpido en una máscara de hielo. Lucas no miró a nadie más. Giró sobre sus talones y abandonó el salón, los rumores creciendo a su paso como olas desbordadas. No había terminado. Sabía que Annika debía haber escuchado, y que estaría asustada. Cruzó los pasillos con paso rápido, sin detenerse a responder las preguntas de los cortesanos. Subió la escalera lateral que conducía al ala de servicio. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. La habitación estaba vacía. Su corazón dio un vuelco. Avanzó por el pasillo, guiado por el eco de pasos apresurados. Al girar en la esquina, la vio. Annika, con el bebé en brazos, huyendo con el rostro desencajado, el miedo brillando en sus ojos. Sin pensarlo, Lucas la siguió. Los pasos de Lucas resonaban con fuerza contra el mármol pulido, mientras avanzaba por el corredor, sin apartar la vista de la figura que huía delante de él. El eco de los murmullos del salón aún vibraba en su mente, pero en ese instante solo importaba alcanzar a Annika. Ella corría por una galería lateral del palacio, el cabello suelto enmarcando su rostro pálido, las mantas envolviendo al bebé como un escudo desesperado. El corazón de Lucas latía con fuerza. No podía permitir que se marchara así, devastada por el escándalo que él mismo había provocado. Finalmente, la alcanzó. En un recodo de la galería, Annika se detuvo.
jadeante, la espalda apoyada contra el muro de piedra. Al verlo, un sollozo se le escapó involuntariamente. «Por favor», murmuró entre lágrimas contenidas. «No me sigas». Lucas se aproximó, el rostro sombrío, el uniforme aún impecable pese al revuelo reciente. «Anika», empezó con voz grave, «no tienes que temerme. No voy a dejar que nada te ocurra». Ella negó con la cabeza, apretando aún más al bebé contra su pecho. «No entiendes», susurró. No puedes arriesgar tu honor, tu vida, por mí. No lo valgo. No soy nadie». La mirada que le dirigió desgarró a Lucas más que cualquier reproche. «No eres nadie», repitió él en voz baja, con una tristeza que se filtraba en cada palabra. «Eres la mujer más valiente que he conocido». Las lágrimas rodaban ahora libres por las mejillas de Anika. Sacudió la cabeza. «Eso no cambia nada. Soy una sirvienta despreciada, y tú eres un príncipe. Todo lo que hiciste esta noche solo empeorará las cosas para ti. No quiero ser la causa de tu ruina». Lucas dio un paso más, pero se detuvo. Había algo en la expresión de Anika, una barrera invisible que no se atrevía a cruzar. «Escúchame», insistió, la voz tensa. «No hice nada que no deseara hacer. Y no permitiré que te culpes por mis decisiones. No quiero que te marches. No ahora». Pero Anika bajó la mirada, los hombros temblando. «No puedo corresponder a lo que sientes», dijo en un susurro. «No debo. Y no permitiré que mi hijo crezca rodeado de odio». Antes de que Lucas pudiera responder, se giró con cuidado y se alejó por el corredor, el bebé envuelto en su abrazo. Esta vez, él no la siguió. Se quedó allí, inmóvil, con la garganta cerrada por una mezcla de impotencia y dolor. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Anika se recluyó en su pequeña habitación del ala de servicio. No salía, salvo para lo indispensable. Apenas comía. Se limitaba a cuidar de su hijo, que se había convertido en su única razón de existencia. Cada vez que sentía pasos en el corredor, su cuerpo se tensaba. Y cuando escuchaba la voz de Lucas al otro lado de la puerta, su corazón se quebraba un poco más. No abrió. No respondió. No podía permitirse el lujo de volver a sentir. No cuando sabía que la diferencia entre sus mundos era insalvable. Por su parte, Lucas enfrentaba un torbellino de presiones. El escándalo de su declaración pública había llegado, inevitablemente, a oídos del emperador. No hubo gritos ni reproches en público. Solo una invitación seca y formal a una audiencia privada. Allí, en el despacho del emperador, las palabras fueron tan frías como el mármol bajo sus pies. «Debes restablecer tu compromiso con la duquesa von Dornbach», ordenó el monarca sin rodeos, «o renunciar a tus derechos sucesorios. No toleraré que esta familia se vea envuelta en un escándalo interminable por el capricho de un hijo impulsivo». Lucas no respondió de inmediato. Cada músculo de su cuerpo parecía atrapado entre la lealtad a su familia y el llamado de su propia conciencia. «Padre», dijo finalmente, «no es un capricho». El emperador lo observó con una frialdad que helaba la sangre. «Entonces elige bien, Lucas, porque cualquiera que sea tu decisión, será definitiva». Las palabras lo persiguieron durante noches enteras. Noches que pasaba en vela, caminando por su estudio, incapaz de hallar un camino que no implicara pérdida. Pensaba en Anika, en su hijo, en la mirada que ella le había dirigido en la galería, y cada vez sentía con más certeza que no podría abandonarla. Pero Anika no le permitía acercarse.
y esa incertidumbre lo carcomía. En la pequeña habitación, Annika también libraba su propia batalla. No era solo el miedo a lo que había ocurrido en el baile, era algo más profundo, la convicción de que no pertenecía a ese mundo, que su hijo nunca sería aceptado, que ella misma no tenía derecho a esperar un amor que solo podía condenar a quien lo ofreciera. Cada noche, al acunar a su hijo, repetía en silencio las mismas palabras: no debes ceder. No debes dejar que el corazón te traicione. El invierno, implacable, seguía avanzando, y el cuerpo del bebé, aún frágil, comenzó a resentir el encierro y el frío constante. Primero fue un leve jadeo al respirar. Luego, la fiebre. Al principio, Annika intentó tratarlo con los remedios que conocía: mantas calientes, paños húmedos, infusiones suaves. Pero la fiebre no cedía. Los ojitos del pequeño se nublaban, sus gemidos se volvían más débiles. El pánico la invadió. Sabía que no podía enfrentarlo sola. El orgullo, el miedo, la culpa. Todo se desmoronó en un instante frente a la fragilidad de su hijo. Con el corazón en un puño, tomó al bebé en brazos y salió de la habitación. Los corredores parecían infinitos, pero avanzó sin detenerse, ignorando las miradas, los rumores, la vergüenza. Al llegar ante la puerta del estudio de Lucas, alzó la mano y golpeó. Cuando la puerta se abrió, el príncipe la encontró allí, con lágrimas en los ojos, el rostro pálido y al borde del agotamiento, el niño febril en brazos. Lucas, al verla, comprendió de inmediato que debía actuar sin perder un solo segundo. Lucas apenas tardó un segundo en reaccionar. Al ver a Annika en el umbral, temblorosa, con el rostro surcado de lágrimas y el niño febril en brazos, su voz se quebró por la urgencia. «Entra», ordenó con suavidad. Annika cruzó el umbral, las piernas a punto de cederle. Lucas tomó al bebé con manos firmes pero delicadas. El pequeño ardía como un carbón encendido. Su respiración era irregular y jadeante. Lucas llamó de inmediato a su criado de confianza. Su tono fue tan cortante que no admitía discusión. «Ve por los médicos. Diles que vengan ya. A cualquier hora. Diles que es una orden mía». El criado se fue corriendo sin atreverse a preguntar más. Lucas condujo a Annika de vuelta a la pequeña habitación del ala de servicio. Allí, encendió más velas y añadió leña al fuego hasta que las llamas crepitaron con fuerza. El rostro de Annika estaba deshecho. No apartaba los ojos de su hijo. «¿Desde cuándo?», preguntó Lucas, sentado a su lado. «Esta mañana empezó a toser», murmuró ella, con voz ronca. «Luego vino la fiebre. No baja, no sé qué más hacer». Sus manos temblaban cuando alisaba las mantas que envolvían al niño. «Harás todo lo que puedas», respondió Lucas con firmeza. «Y no estarás sola». No lo estuvo. Durante las siguientes horas, Lucas permaneció a su lado. Los médicos llegaron en cuestión de minutos. 3 hombres de edad avanzada, sus rostros severos bajo las pelucas empolvadas, revisaron al niño con gestos contenidos. Uno de ellos tomó el pulso diminuto. Otro examinó la garganta y el pecho. «La fiebre es alta», dijo el mayor de ellos. «Los pulmones están débiles. El frío y el agotamiento le han pasado factura». Lucas escuchaba con el rostro sombrío. «¿Puede salvarse?». El médico asintió con cautela. «Si la fiebre baja pronto, debemos mantenerlo hidratado y bien arropado. Y vigilar su respiración. No nos alejaremos». Ordenaron preparar infusiones suaves y pañuelos húmedos para colocar en la frente del niño. Lucas se encargó de organizar todo personalmente, sin delegar en criados.
cuando los médicos se retiraron un momento para preparar más remedios. Lucas se quedó en la habitación. Se sentó junto a Anika, quien no se había separado del bebé en ningún momento. Ella lo miró, los ojos enrojecidos. «No sé cómo agradecerte», susurró. «No tienes que hacerlo». El silencio se instaló entre ellos, denso y cargado de una tensión diferente. Ya no era la tensión de dos personas de mundos distintos. Era la de dos almas atrapadas en una misma angustia. El bebé gemía débilmente en brazos de su madre. Lucas mojó un pañuelo en agua fresca y se lo tendió. «Déjame ayudarte», dijo. Anika asintió. No podía más. Dejó que Lucas tomara el pañuelo y lo pasara con suavidad por la frente del niño. «No debiste arriesgarte por nosotros», dijo ella en voz baja. «No sabes lo que puedes perder». Lucas la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Sé exactamente lo que puedo perder, y también lo que no estoy dispuesto a perder». Los minutos transcurrían lentos. La habitación era un pequeño mundo suspendido en la noche. Afuera, el palacio dormía. Adentro, ellos dos resistían a la oscuridad. Anika no aguantó más. La fatiga, la culpa, la necesidad de hablar, la desbordaron. «Tengo que decirte algo», susurró. Lucas se inclinó hacia ella, atento. «No soy...» «Lo que crees», empezó, la voz quebrada. «No fui una víctima inocente. Fui seducida, engañada, por Friedrich von Reinfeldt». El nombre cayó como un golpe seco en el aire. Al principio me hizo creer que sentía algo, que me protegería. Cuando quedé embarazada me rechazó, me humilló. Su madre me expulsó. Fui expuesta ante toda la nobleza como una cualquiera, y desde entonces he vivido con miedo. Se tapó el rostro con las manos, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Miedo de que mi hijo crezca despreciado. Miedo de ser usada para destruirte. No puedo permitirlo. Lucas se acercó aún más. Le tomó suavemente las manos y las apartó de su rostro. «Escúchame bien», dijo, con la voz cargada de emoción. «No tienes por qué cargar con esa culpa. No fuiste tú quien traicionó la confianza. Y no permitiré que nadie use tu historia contra nosotros». La palabra «nosotros» quedó flotando entre ellos. Fue entonces cuando Lucas, como arrastrado por una fuerza que ya no podía reprimir, se abrió también. «Yo también he vivido con culpa», confesó. «Mi hermano, Otto, murió por un duelo provocado por intrigas políticas. Yo sabía que lo estaban empujando, que debía intervenir, pero no lo hice a tiempo. He llevado esa culpa cada día desde entonces. Me convertí en el heredero que nunca quise ser, y me comprometieron con Adelheid para salvar la imagen de la corona». Hizo una pausa, los ojos clavados en los de Anika. «Pero en todo este tiempo, tú eres lo único que me ha hecho sentir que aún puedo ser humano. No un peón, no un título. Un hombre. Alguien capaz de proteger lo que realmente importa». Las palabras de Lucas calaron hondo en Anika. Por primera vez, la barrera que había construido dentro de sí se resquebrajó. El bebé comenzó a respirar con un ritmo más pausado. La fiebre, aunque aún presente, había disminuido ligeramente. Lucas tomó la mano de Anika entre las suyas. «Sé que te he causado miedo, y que tu instinto es proteger a tu hijo ante todo. Lo respeto. Pero no quiero que vuelvas a sentirte sola». La mirada de Anika se llenó de lágrimas, esta vez de una emoción distinta. No contestó, pero apretó su mano con un leve temblor. La noche transcurrió en ese frágil equilibrio. Lucas y Anika, sentados uno junto al otro,
velaron al niño mientras el fuego crepitaba suavemente. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a teñirse de un gris pálido, el bebé dormía en paz. Su respiración era regular, su frente más fresca. Lucas lo sostuvo en sus brazos por un instante, el rostro iluminado por una ternura que Anika no había visto nunca. «Anika», dijo entonces, su voz baja pero firme. «Esta mañana mismo pediré audiencia con mi padre. Es hora de resolver esta situación de forma irrevocable». Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a asomar tras los ventanales altos y esmerilados del palacio, cuando Lucas, con el corazón aún inflamado por la larga noche en vela, se presentó en la antecámara del emperador. Había enviado su solicitud poco después de pronunciar su decisión ante Anika, sin dejar espacio para el titubeo. El chambelán imperial lo recibió con gesto grave, pero respetuoso. La noticia del escándalo de la noche anterior ya circulaba por cada rincón de la corte, como una brasa avivada por los murmullos. Lucas lo sabía, y no le importaba. Vestía de manera sobria, sin adornos innecesarios. El uniforme azul oscuro de gala había quedado atrás. Ahora llevaba una chaqueta de lana negra, sencilla pero impecable, y una camisa blanca sin encajes ni bordados. La espada ceremonial colgaba de su cinto por protocolo, aunque su mente no pensaba en los símbolos, sino en la mujer y el niño que había dejado dormidos en la pequeña habitación del ala de servicio. Cuando las puertas dobles se abrieron con un crujido solemne, Lucas entró con la cabeza erguida. El emperador y la emperatriz lo esperaban. La atmósfera del salón privado era más densa de lo habitual, cargada de una tensión sutil que se percibía incluso en el aire que se respiraba. El emperador Franz Wilhelm se encontraba de pie junto a un gran ventanal, las manos cruzadas a la espalda. Su perfil, tallado como mármol, estaba iluminado por el resplandor grisáceo del cielo. A su lado, la emperatriz María Teresia permanecía sentada en una silla de alto respaldo, las manos posadas delicadamente sobre el regazo, el rostro tan sereno como impenetrable. Lucas se detuvo a unos pasos de ellos, inclinando ligeramente la cabeza. «Majestades», saludó con voz firme. El emperador giró apenas el cuerpo, sus ojos azules centelleando con un brillo frío. «Hijo mío», dijo sin preámbulo, «has solicitado una audiencia urgente. Espero que seas consciente del momento que has elegido para hacerlo». «Lo soy», respondió Lucas, «y también soy plenamente consciente de lo que quiero decirles». El emperador frunció apenas el ceño. «Adelante». Lucas respiró hondo, sosteniendo la mirada de su padre. «He decidido romper mi compromiso con la duquesa Adelheid von Dornbach», anunció, sin titubeos, «y asumo las consecuencias de mi elección». El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante, no se oyó más que el suave crepitar del fuego en la chimenea cercana. La emperatriz inclinó la cabeza, sus labios temblando apenas. No habló de inmediato. Fue el emperador quien rompió la quietud. «¿Sabes lo que eso significa?», preguntó con una calma cortante. «Significa perder aliados valiosos. Significa enemistarte con uno de los linajes más poderosos del imperio. Y significa, hijo mío, que tu posición en esta corte será mucho más vulnerable». «Lo sé», respondió Lucas, «y estoy preparado para aceptarlo». El emperador se volvió del todo hacia él. Su mirada, aunque severa, mostraba un destello de algo que Lucas no supo definir. «¿Lo haces por esa mujer?» «Lo hago porque es lo correcto», afirmó Lucas, «y porque no deseo un matrimonio forzado que solo perpetuaría una mentira. No amaré a la duquesa von Dornbach».
y no sacrificaré a quienes no tienen culpa alguna por los errores de este sistema. Por primera vez, la emperatriz habló, su voz suave pero cargada de peso. ¿Es esto amor, Lucas? El príncipe sostuvo su mirada. Es amor. Y es la necesidad de proteger una vida inocente que fue mancillada por nuestro propio círculo. No puedo ser el hombre que mi hermano soñó que fuera si cedo ahora. Las palabras resonaron en la sala. La emperatriz parpadeó lentamente, y en su mirada se adivinó una mezcla de consternación y respeto. El emperador suspiró, sus hombros tensándose. Entonces, que así sea. Pero te advierto, no esperes que la corte te acoja con los brazos abiertos, y no esperes que puedas conservar todos tus privilegios. Lucas asintió, su determinación intacta. No los deseos y el precio es la dignidad. El emperador alzó una mano. Tu decisión será respetada, pero no protegida. Deberás afrontar las consecuencias. La audiencia concluyó sin más. Cuando Lucas se retiró, el corazón le latía con fuerza. Sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Mientras tanto, en los salones del palacio, Adelheid von Dorbach no perdía el tiempo. Apenas había amanecido, y ya había convocado a varios de sus aliados más cercanos. Con voz controlada y helada, les instruyó para que presionaran en las esferas adecuadas, para que hicieran ver al emperador que romper el compromiso era un riesgo intolerable. No podemos permitir que esta aberración se consagre, dijo con el veneno de la ira contenida. Sin embargo, la noche anterior había dejado huellas profundas. Varios nobles, testigos del gesto de Lucas, comenzaban a reconsiderar sus posturas. Algunos movidos por la sinceridad que percibieron en el príncipe, otros temerosos de que un nuevo escándalo público estallara si forzaban la situación. El conde von Albrecht, uno de los más influyentes, fue el primero en expresar dudas. Si forzamos su mano, dijo en voz baja a un pequeño círculo de aliados, corremos el riesgo de que todo el pueblo sepa que intentamos obligar a un príncipe a casarse contra su voluntad. Y después del último escándalo de la familia Dornbach, ¿queremos eso? Las dudas se propagaron, y con ellas, el apoyo a Lucas comenzó a ganar terreno en los pasillos más discretos del poder. Cuando llegó la hora señalada, Lucas enfrentó a Adelheid directamente, en presencia de varios testigos convocados para evitar futuros malentendidos. La sala estaba cargada de tensión. Adelheid lucía impecable como siempre, su vestido oscuro contrastando con la palidez de su rostro. Pero sus ojos centelleaban con una ira apenas contenida. ¿Has venido a desdecirte de tu locura?, preguntó, con la voz como el filo de un cuchillo. Lucas la miró con serenidad. No, he venido a confirmar mi decisión. Rompo formalmente nuestro compromiso, con pleno conocimiento de sus implicaciones, y advierto, cualquier represalia contra Annika Weiss o su hijo será considerada un acto contra la casa imperial, y no lo toleraré. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Algunos rostros se tensaron, otros mostraron un destello de aprobación inesperada. Adelheid tembló por un instante, pero su máscara no se quebró. Estás cometiendo un error que lamentarás el resto de tu vida. Lucas no respondió. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza y girarse para marcharse, dejando tras de sí a una duquesa humillada y a un círculo de nobles que comenzaban a medir cuidadosamente sus futuros movimientos. Por su parte, la familia von Reinfeldt fue rápidamente presionada por los emisarios del emperador. Las órdenes eran claras: guardar absoluto silencio sobre el asunto, so pena de sanciones severas. Ante la fuerza de la advertencia, los von Reinfeldt no tuvieron más opción que ceder.
Con el conflicto externo resuelto, Lucas regresó a paso firme por los corredores del palacio. El corazón le latía con fuerza. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez sentía que había dado el paso que su alma necesitaba. Cuando abrió la puerta de la pequeña habitación del ala de servicio, la encontró en penumbra. Anika lo esperaba sentada junto al catre, con el bebé en brazos, sin saber aún el desenlace de la audiencia. La puerta se abrió con suavidad. Lucas se detuvo en el umbral, el rostro iluminado apenas por la luz tenue de la habitación. Anika levantó la vista al instante, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y temor. El niño dormía en sus brazos, su respiración ya tranquila, la fiebre convertida en un leve rubor en las mejillas. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se cargó de significado, como si contuviera todas las palabras que durante días se habían quedado atrapadas entre ambos. Lucas dio un paso adelante, sus botas resonando suavemente en el suelo de madera. «Todo ha sido resuelto», anunció al fin, con voz firme pero cálida. «He roto oficialmente mi compromiso con Adelheid, y la corte ha recibido la noticia. No habrá represalias contra ti ni contra tu hijo. Nadie se atreverá a despreciarte de nuevo». Anika soltó un suspiro que parecía arrastrar con él todo el peso que había llevado en el pecho. Aún así, no se atrevió a sonreír por completo. La incertidumbre aún se aferraba a su corazón. Lucas se acercó más. Se arrodilló ante ella con una expresión que era todo ternura y convicción. «Quiero formalizar lo que ya es verdad en mi vida», continuó. «Quiero que seas mi esposa. Y quiero que tu hijo sea protegido públicamente como lo que es. Alguien digno de todo respeto y de todo futuro que este mundo pueda ofrecerle. Ya no vivirás en las sombras. No lo permitiré». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Anika. Su garganta se cerró, y por un instante temió que las palabras no le saldrían. Pero debía ser honesta. No podía aceptar una vida tan distinta de la suya sin antes comprender cómo encajaría en ella. «Lucas», susurró, con la voz temblorosa, «no sabes cuánto significa para mí todo esto, pero necesito tiempo. Tiempo para comprender esta nueva vida, para cuidar de mi hijo sin temor. Todo ha cambiado tan rápido. No quiero ser una carga para ti». Lucas tomó su mano entre las suyas, sus dedos cálidos, su mirada profunda. «No eres ninguna carga», respondió con ternura, «y respetaré el tiempo que necesites. Pero debes saber que no volveré a permitir que nos separen, no mientras tenga aliento». Anika apretó suavemente su mano. No había más que decir. Lo que sentía ya era demasiado claro en sus ojos, en su voz, en el temblor de su piel. Lucas lo entendió sin necesidad de palabras. Los días siguientes trajeron consigo un cambio sutil, pero firme. La noticia de la ruptura del compromiso se difundió por la corte. Algunos rostros se mostraron escandalizados, otros sorprendidos. Pero poco a poco, y gracias al apoyo tácito de la emperatriz, la aceptación fue imponiéndose. María Teresia, aunque discreta, dejó entrever su aprobación de la decisión de su hijo al recibir en privado a Anika, con una cordialidad que decía más que cualquier decreto oficial. No ofreció promesas vacías, pero su mirada cargada de comprensión y su gesto de tomar brevemente la mano de Anika bastaron para sellar un entendimiento silencioso. La ceremonia que Lucas y Anika organizaron semanas después fue sencilla, pero cargada de emoción. No hubo fastos innecesarios, ni una comitiva extensa. Fue en una pequeña capilla vinculada a la familia imperial, donde la luz tamizada por los vitrales pintaba el suelo de colores suaves.
El día era frío aún, pero la nieve comenzaba a ceder. El aire olía a tierra húmeda y a renacimiento. Algunos nobles, los más prudentes y aquellos que habían visto en Lucas un ejemplo de nobleza de espíritu, acudieron sin reservas. Otros, más reticentes, asistieron para marcar presencia y acatar los nuevos tiempos que se perfilaban. Anika, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul marino, avanzó por la nave de la capilla con el niño en brazos. Lucas la aguardaba al pie del altar, la mirada fija en ella, cada músculo contenido para no correr a su encuentro antes de tiempo. Cuando sus manos se unieron, un murmullo reverente recorrió la sala. No por escándalo, sino por la palpable sinceridad que emanaba de ambos. Las palabras del oficiante resonaron con una solemnidad que caló hondo en los presentes. Hoy, ante estos testigos, unimos no solo dos vidas, sino dos destinos. Y otorgamos a este niño la protección y el respeto que merece. Cuando la ceremonia concluyó, Lucas tomó al niño en brazos. Lo sostuvo con el mismo orgullo con que sostenía su nueva unión. Nadie, ni siquiera los más recalcitrantes, pudo negar la fuerza del momento. La corte, rígida y anclada en tradiciones, se vio obligada a reconocer que el cambio, aunque lento, era inevitable. Con la llegada de la primavera, el palacio dejó atrás el manto gris del invierno. Los jardines, aún salpicados de nieve derretida, comenzaban a mostrar los primeros brotes de vida. En una tarde luminosa, Lucas y Anika paseaban juntos por los senderos del jardín. Él llevaba al niño en brazos, envuelto en una manta ligera, los ojos del pequeño abiertos de par en par, curiosos ante el nuevo mundo que se desplegaba frente a él. Anika caminaba a su lado, su mano entrelazada con la de Lucas. No había palabras entre ellos en ese momento, solo la música suave del viento entre los árboles y el canto tímido de los primeros pájaros. Cada paso que daban parecía borrar las sombras del pasado. Lucas se detuvo un instante. Contempló a Anika con una sonrisa que era pura esperanza. «Nuestro invierno ha terminado», dijo en voz baja. Y juntos, con el niño en brazos, continuaron su paseo, dejando atrás la nieve, abrazando la promesa de un nuevo comienzo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.